por lo tanto muy difíciles de detectar por radares, a no ser que sean estos radares guiados por satélite, como lo tiene Rusia y países afines. A raíz de eso, Irán obviamente juró que iba a devolver el golpe y comenzó devolviendo los golpes a Israel porque está más claro que el agua que un golpe a Israel es un golpe a Estados Unidos. Pero hay un dato curioso que es el que yo quiero resaltar, Johnny Vázquez. Dice el mismo gobierno de los Estados Unidos que Irán avisó a los Estados Unidos y avisó a Qatar de que iba a atacar esa base en Qatar. ¿Qué yo puedo leer en esto y cómo puedo entenderlo? Porque estas cosas son complicadas. Que en la guerra todavía hay elementos, entre comillas, caballerosos. Yo te digo a ti que te voy a mandar una bomba. Pero como la idea, ¿cuál es? Bueno, primero, la intención mía no es mala. Simplemente tú me diste un golpe, yo te doy otro. Pero no quiero pasar de ahí. Y por otro lado te están diciendo, mira, saca de ahí al personal o a aquella persona que pueden ser muy afectadas porque para allá va un bombazo. Y curiosamente dicen, según los datos que publica la prensa, yo no estaba ahí, que Estados Unidos dejó caer 6 bombas enormes sobre aquellos 3 sitios que señalaron como probables centros de laboratorio para enriquecer uranio y luego que ese uranio se utilizara como materia prima para la fabricación de bombas nucleares. Pues ¿saben qué hizo Irán? Que le mandó 6 misiles. Tú me diste 6, yo te doy 6. Y ya estamos en paz. Como queriendo decir, cada uno se desahogó. Curioso, pero es una forma de interpretar la cosa. Pero Irán dice que no, e Israel dice que tampoco. Johnny. Y yo me pregunto lo siguiente. Hay una entelequia, y lo dice muy interesante el periódico Hoy. ¿Cuál es la entelequia? En su una entelequia llamada Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se supone que son las naciones del mundo que están representadas ahí y que conforman ese organismo. ¿Cuántos países tiene el mundo? 180, 240. Lo voy a buscar. Búscalo tú. Vamos a buscar. Se supone que en las Naciones Unidas todos somos iguales, pero hay otros que son más iguales que otros. Hay unos que son más iguales que otros, porque forman las Naciones Unidas, pero uno dice, no, pero si tú dices una cosa que a mí no me gusta, eso no va. ¿Quién dice eso? Estados Unidos, lo dice Rusia, lo dice China, ya van 3, lo dice Francia y lo dice Inglaterra. Ellos decidieron que como ellos jugaron un papel preponderante en la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen el derecho a decir qué es lo que la ONU puede hacer y qué no. Entonces no es ONU, quédense ustedes 5 y ya hay que los otros sean, que ni vayan ahí. Son 194. 194. 194 países que están representados en la ONU, ¿verdad? Mire, ¿qué nos dice el editorial del periódico Hoy? Quiero leer la parte que está relacionada con las Naciones Unidas. Los conflictos y guerras Rusia-Ucrania, Israel-Hamás, confunden y pone Palestina. Hamás no es Palestina, pero así lo dice esto. Hamás es un brazo armado de Palestina que se dice que no necesariamente está defendiendo a Palestina, pero bueno. Israel-Irán, Estados Unidos-Irán obligan a pensar urgentemente en la necesidad de revalorizar a la Organización de las Naciones Unidas. El mundo no puede seguir a merced de la voluntad y los intereses de los más poderosos. Los grandes intelectuales, los premios Nobel, las grandes academias y centros de investigación, los gobiernos y la sociedad civil tienen que poner en su agenda trabajar para, en el menor tiempo posible, revalorizar a la ONU. La ONU no puede seguir siendo la gran ausente en la convivencia mundial. Fue creada para eso y resulta que a la voz que menos caso se le hace es al secretario general de la ONU.
Guterres es ahora. En este caso, ¿tú te acuerdas de Butros Ghali? Sí, Butros, era dos veces Butros. Era egipcio. Butros Ghali. Butros Ghali. Y tuvo Kofi Annan. Kofi Annan. Ese- Y un ese- chino, Kim Jong, ¿cómo es? Kim Jong-un. No, No, no. no. No, el Kofi Annan era japonés. No, Kofi Annan era egipcio también. Egipcio también. Sí, sí. No recuerdo ese, pero no era. Había no uno, era sí, ese. había uno, sí. Sí, sí. Déjame buscarlo, siga. Bueno. El mundo tiene entonces Lo cierto 194 es- países y 8.800 habitantes. 8.800 millones Millones. 8.850 millones de habitantes. de habitantes. Tiene el mundo. Óigame, esa ONU hay que reorganizarla. Eso hay que reorganizarlo. De modo que si, por ejemplo, los países de Latinoamérica, mire con lo que salta para que ustedes vean que esto está complicado. Una funcionaria de los Estados Unidos refiriéndose a que en unos días va a haber un encuentro de la OEA en una de las islas aquí de las Antillas. Oiga, que la OEA va a tener que definirse de qué lado está. ¿Usted está con Irán o está con Estados Unidos? ¿Está con Dios o está con el diablo? Pero venga acá. Es que ese es el problema que tenemos. La OEA no tiene que definirse con nadie. La OEA tiene que seguir diciendo OEA y se acabó. Claro. Entonces, esa es la actitud con que se está manejando la misma ONU por igual. La OEA, Organización de Estados Americanos, pero todo está en Estados Unidos. Ya perdió incluso su sentido crítico. Perdió la ONU que tenía antes. No, La pero diversidad. No, que El no. grupo de entreguistas que van allí a hablar y a ponderar y Pero a hacer no, cubre de pero, lo que sea. Johnny, pero que yo no diga que son entreguistas que no tienen fuerza. La República Dominicana tiene la garganta pelada de abogar porque la ONU haga algo por Haití. A ver, sí, Nada. La propia República Dominicana le dice a lo del CARICOM que no quieren saber de nada en la República Dominicana, porque eso del CARICOM, ellos entienden que los problemas de Haití los causa la República Dominicana. ¿Oíste, Michael ¿Y qué Miguel? hace el CARICOM? Sí, Nada. Y eso no sirve para nada. La República Dominicana tiene el galillo seco, Pidiendo más diciéndole a la OEA que hagan algo. ¿Y qué hace la OEA? Nada. Entonces, ¿para qué sirven estas organizaciones internacionales? Para ir a perder dinero, para figureo, para mucha gente ganar renombre, pero a la hora de la se verdad... ha convertido todo, la OMS, con lo que era antes. O sea, esos organismos internacionales, como usted dice, necesitan Una reactualización. una Eso es lo que habla un aquí. revivamiento. Lo que dice el editorial. La ONU no puede seguir siendo la gran ausente. Fue creada para la convivencia y evitar los conflictos. Y están los conflictos ahí, no pasa nada. Peor, el mundo está amenazado. El mundo está amenazado peor que nunca. ¿Pero por qué? Porque ahora, por Estados Unidos y la gran Ay, potencia. de la ONU. Sí, pero, Oye, porque ahora la amenaza Johnny, es peor. perdóname. Sí. ¿Estados Unidos pertenece a la ONU? Claro. ¿Irán pertenece a la ONU? Pero tiene Claro. poder de veto. ¿Israel pertenece a la ONU? Claro. Y matándose entre sí miembros de la misma organización. Exacto. Porque por la hegemonía del mundo, el control Entonces, la avaricia, el poder del que habla la Biblia, del El reinado. avasallamiento. Exacto. Pero aquí hay un elemento. ¿Cuál? Bueno, ahora es peor la amenaza porque esas naciones tienen armas de destrucción masiva. Ah, no, espérate. Te está Entonces, metiendo en un terreno rebaloso. y han dedicado gran parte de su presupuesto para una carrera armamentista. ¿Por qué bombardea Donald Trump? Porque ni siquiera el Congreso de Estados Unidos aprobó eso. No lo aprobó. Él no consultó. ¿Por qué bombardea Donald Trump 3 lugares estratégicos de Irán? Porque dicen que puede tener bombas nucleares. Sí. ¿Y por qué usted no bombardeó a Israel? Que dice que tiene miles de cabezas nucleares, no 100, no. Sean estratégicas o sean de... Bueno, y qué raro. Entonces, para uno sí, para el otro Exacto. Porque Estados Unidos se considera como ser el dueño del no. ¿Por mundo. qué usted no le cayó a bombas a la India, que desarrolló bombas nucleares? ¿Por qué no le cayó a bombazos a Irán, a Pakistán? Dicen que se debe esta acción unilateral, pero aprobada también calladamente por Europa, aunque no, ellos no estaban muy conformes con ese bombardeo.
pero eso es de la boca para afuera. Porque dicen que Irán dijo o amenazó a la propia existencia de Israel. Y públicamente dijo que Israel tiene que ser borrado del mapa. Y yo digo a Irán, no, pero tampoco así. Porque Israel es una entidad. Y es lo que quiere Israel con Palestina también. Sí, pero exactamente. Oye, Israel tiene derecho a existir lo mismo que tienen los palestinos a existir. En otras palabras, lo que quería Trump de que Canadá fuera de territorio norteamericano. Y no se ha chupado a Puerto Rico, porque Puerto Rico para ellos no significa nada. Pero Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Sí, pero o sea, ellos no lo han asumido total. No, que lo tienen asumido. ¿Entiendes? Puerto Rico sin Estados Unidos no, se muere. No, eso sobra. Muere. Dice que independencia de Puerto Rico. Adelante. Pero una pregunta. ¿Ya hay un acuerdo, sí o no? No. Dice Irán que lo niegan. Lo niegan, dice que no. Ojalá yo personalmente estuviera. Era hasta las Tú 4 de ayer la hiciste un comentario muy interesante, sí. Ajá. Tú ayer, lo que pasa es que se hizo suavecito y quizás no hubo oportunidad de añadir algo a eso. Cuando tú decías que tú no quieres que muera nadie, y yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Yo no quiero ni un palestino muerto, ni un judío muerto, ni un iraní muerto, ni un ucraniano, ni un ruso. Pero ellos no piensan así. Pero que ese es el problema. Ese es el punto. Ese es el problema. Ese es el punto. Para este lado, nosotros somos unos malvados para este lado. El mundo está complicado y el problema es que nos parecemos un chingo a la República Dominicana, no hay un mediador, porque el organismo que debía ser perdió fuerza. Hay 100 y pico de resoluciones de la ONU para que levanten el embargo a Cuba. No. Todas prácticamente. Todas la violan, todas. Ahí Estados Unidos firmó el acuerdo de Kioto para el asunto del medio ambiente. ¿Cuántas resoluciones ha habido en contra? Dicen en contra de Israel, pero no en contra de Israel, señores hebreos. Que Israel es un estado es que hay que proteger a esos palestinos. ¡Qué maravilla! Una denuncia, un misil de Irán cayó e hizo daño a un hospital en Israel. Y usted ha destruido 42 hospitales en Gaza. Exacto. Qué bonito. La posición de Israel es una posición hitleriana. Bueno. De eliminar a Palestina. De eliminarlo. Ellos no quieren saber de los palestinos. Y yo creo que la Naciones Unidas reconoció a Palestina como Estado. Me parece que hay una resolución, sí, pero no se le ha dado cumplimiento. No, nadie quiere reconocer. Por ejemplo, República Dominicana no quiere asumir Haití. No nos interesa. No, pero que a nosotros no tenemos que asumir Haití. No, nosotros no nos interesa. Mucha gente que deberían haber una sola república. No. Déjennos como nosotros nacimos, déjennos quietos. No nos liguen con Haití. ¿Por qué? Primero porque hay diferencias culturales, totales, de idioma y de todo, y de accionar, de vivir. Yo tengo una forma de vida. Nosotros somos más diferentes de Haití que con Burkina Faso en África o con Myanmar allá en Asia. Ahora, ¿dónde yo creo que puede estar el equilibrio del mundo? En lo que planteó Muammar Gaddafi, que él estaba en una asamblea, una conferencia de los países árabes, y allí existieron, en esa conferencia estaban los países africanos. Y él dijo, para mí esa fue su sentencia a muerte. Él dijo, señores, él se puso a mirar la multitud de los delegados que estaban ahí. Dijo, señores, si nosotros hacemos una ONU, nosotros llevamos el equilibrio en el mundo. Vamos a hacer nosotros. No una ONU, sino un organismo. Un organismo también, porque hay derecho en el mundo a asociación, hay derecho a afiliación. Y ahí vino la sentencia a muerte del líder libio Muammar Gaddafi. Y lo mataron de una forma ridícula para ridiculizar. Ofensiva. Perseguido hasta por una multitud que fue penetrada, lo arrastraron. Eso fue deprimente totalmente. Y la de Saddam Hussein fue el asunto de las armas, que él tenía armas nucleares. Una mentira total. Una mentira total. Entonces, el mundo está así, desequilibrado, porque se perdió el equilibrio. Y los morenos, los negros, no se están dando cuenta que ahí se necesita, en África, un liderazgo que pueda compenetrar con el mundo árabe. Porque aquí leí que el mundo tiene en habitantes, para marzo de este año tenía 8.850 millones de habitantes. Bueno. Los 194 países reconocidos en Naciones Unidas.
hay que entonces colegir de que este conflicto con Estados Unidos, primero, a nosotros en América Latina nos han disfrazado. La gente no sabe que lo que hacen aviones, hacen armas nucleares, y lo que hacían aquí la máquina Singer y la Hitachi y todo eso, también hacían y hacen Armas. helicópteros y armas y buques de guerra. Bueno. O sea, no solamente lo que aquí, no mandan la máquina de escribir. Ay, qué linda esta máquina Singer. La máquina y después el armamentismo. La máquina entonces, de escribir Remington, y uno de los rifles más eficaces. ¿te das cuenta? Mientras tanto, en lo que el hacha va y seguimos viene. En el tema, ¿eh? Mientras tanto, en lo que el hacha va y viene, la República Dominicana tiene que prepararse para lo que pueda venir en materia económica, que es el impacto, por lo menos el primer impacto que nos pudiera llegar ante el conflicto en Medio Oriente y que Estados Unidos está envuelto, y algunos legisladores llaman al gobierno a tomar medidas previsoras. Y ese llamado es interesante. Llamado interesante. Claro. El senador Omar Fernández también se lo hizo en el día de ayer. ¿Y por qué? Y le pedí a Dula que me colocara esa imagen. ¿Por qué? El tema del estrecho de Hormuz, que es ese círculo que ustedes ven ahí. Ese estrechito. Ese es el estrecho. Por eso se llama estrecho. Eso Por parece eso se llama estrecho. Un intestino. Entonces, ese es el parte de ahí. El enlace. El Golfo de Omán, ahí el mar, ¿verdad? Que gran parte del comercio, 30%. un 30% de petróleo. del comercio mundial, en lo que tiene que ver el petróleo. Sí, exacto. Entonces, el estrecho de Hormuz, controlado por Irán y Omán, desde un acuerdo que se hizo en 1975, tiene unos 55 kilómetros de ancho como puerta de entrada entre los países del Golfo Pérsico y el resto del mundo. El Golfo Arábico. Y eso es esencial para el transporte del petróleo y del gas natural. Y entonces, desde ya, yo no sé si ellos todavía no han tomado la decisión desde El Parlamento iraní lo solicitó. de cerrarlo. De cerrarlo. Pero no se Todavía no se ha aprobado. Estados Unidos está pidiendo a la China que evite eso. Bueno, entonces. Le mandó una carta y China dice que no tiene problema porque no tiene problema con ninguno de los dos y que su barco pasaría. Si ellos toman, si Irán toma la decisión, si Irán toma la decisión de cerrar ese estrecho de Hormuz, las cosas se pudieran complicar a nivel mundial con el tema del precio del petróleo, del crudo, porque imagínese usted, eso cerrado ahí, ¿cómo va a pasar gran parte de ese comercio? Los tanqueros y todo eso. Entonces ahí se va a complicar el asunto. Ojalá que no. Ojalá que eso pueda tener una solución de manera inmediata. De manera diplomática. Dice el economista Antonio Siriaco. ¿Qué dice ese hombre? Que debido a que República Dominicana no cuenta con suficiente almacenamiento de combustible, la guerra en Irán podría impactar de manera negativa los suministros de combustibles, así como de alimentos, a juicio del economista Antonio Siriaco. O sea que las cosas se complican. Están un poco tensas, se complican, y esperemos de que sea cierto, de que exista un arreglo, ¿verdad? De que esto llegue a una realidad clara. Porque Donald Trump dice que, anunciando con bombos y platillos, que sí, pero por otro lado, vemos que Irán no confirma eso. No solamente eso, dice que no, y a Estados Unidos que se prepare. Señores, vamos a la pausa. Son ya las 8:30 minutos. Venimos después. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Independencia FM como emisora matriz para la capital en los 93.3